La semana, un clima similar, aunque con más nubosidad y posibilidad de chaparrones para el fin de semana. Para este martes se espera cielo algo nublado, una temperatura que llegará a los 29 grados, aunque descenderá un poco hacia la noche. Mañana miércoles la temperatura llegará a los 30 grados, como así también el día jueves. Comenzamos a desarrollar el primero de los temas del día de hoy. Está relacionado con la política de nuestro país y por eso ya está con nosotros Jorge Liotti. Es un placer tenerte, Jorge, como siempre. Muy bien, ¿qué decís? Bienvenido. Bueno, Elisa Carrió no mintió, digamos. Ella estuvo anticipando que iba a presentar esta acusación contra Garabano y finalmente en el día de hoy la va a hacer de una manera en soledad, quizá, ¿no? Muy sola, pero la va a hacer. Sí, el viernes hubo como un pequeño paréntesis porque se presumía que lo iba a presentar ese día, finalmente no lo hizo. Fue ese día también que tuiteó que en realidad había sido una broma el comentario que había hecho. Sin embargo, el fin de semana, en las entrevistas que dio y las presentaciones públicas, dejó en claro que iba a seguir adelante y hoy va a efectivizar este pedido de juicio político contra el ministro Garabano. Una situación inédita que un miembro del oficialismo pida un juicio político a un integrante del propio gobierno. Está firmado, va a estar firmado por los 10 integrantes de la coalición cívica, no por el resto de los socios de Cambiemos. Y en principio no se sabe si van a acompañar el resto de los bloques de la oposición, lo cual está manifestando que hay nulas posibilidades de que progrese dentro de la Cámara de Diputados. Pero bueno, de allí un poco la definición es dejar sentada una postura respecto de que va a seguir adelante y que lo efectiviza y lo ejecuta, un poco como hace Carrió, que deja sembrada la semilla, claro. Después en algún momento por ahí cambian los vientos políticos y esas cosas que estaban abandonadas prosperan, ¿no? Es que, Pablo, yo pensé que cuando ella tuiteó es una broma, digamos, había sido efectivamente una broma y no iba a prosperar. Pero en las entrevistas que dio el fin de semana dijo, no, yo dije que era una broma como para calmar la situación en medio del clima bastante complicado de los últimos días. Pero no es una broma. Sí, el viernes dio esas dos señales, ese tuit y el hecho de frenar, porque lo iban a hacer ese mismo viernes, esa presentación. Ayer en el gobierno pensaron que, bueno, reflexionó, no fue así. El sábado estuvo en el programa de Mirta Legrand con un discurso muy similar al que había usado el fin de semana anterior en una serie de entrevistas que había dado, inclusive ratificando que había perdido la confianza en el presidente Macri en lo que hacía a la lucha contra la corrupción, argumentando por qué ella entendía que Garabano no estaba cumpliendo con sus deberes y, bueno, ratificando de que hoy lo iba a presentar, iba a hacer este pedido formal. Esto obviamente tensa la relación dentro del gobierno a un punto quizás inédito que tiene que ver con la irresolución del conflicto. En general, ya hubo algunos otros momentos en los cuales la relación entre Carrió y el gobierno se endurecía, pero en general había una negociación, un diálogo y eso encontraba un cauce. Daría la impresión de que en este caso la cuestión va a quedar ahí, se va a presentar, no la van a acompañar, con lo cual Carrió también siente que de alguna manera en su causa está sola. Y eso yo creo que es una fisura que va a quedar expuesta. Hay que ver qué evolución tiene cuando empiezan a aparecer otros temas, ¿no? Ella fue muy concreta cuando le hacen una pregunta a la mesa de Mirta Legrand el sábado. Bueno, ¿qué situación estaba atravesando con el presidente de la Nación, Mauricio Macri? Y ella, a modo de distender un poco, como un chascarrillo, dice, estamos atravesando una especie de divorcio transitorio. Sí. Pero se puede recomponer la relación. De verdad, yo digo, ¿qué debe estar pasando por la cabeza del presidente por estos días? Mira, no lo sabemos exactamente, podemos reconstruirlo a partir de lo que comentan los interlocutores del presidente, quienes han recibido de alguna manera dos señales que son, por un lado, el respaldo concreto al ministro Garabano. Está claro que Macri no piensa soltarle la mano en este momento. Por el otro, acompañar a Lilita, no en términos de alguna manera cobijarla, no hacerla sentir sola en ese aspecto, no acompañar el pedido claramente y dejar ver si un poco la situación se enfría. No le están pegando a Carrió, o sea, nadie le salió a responder fuertemente. Hubo legisladores
que salieron a decir que no se iban a sumar porque no correspondía, pero se cuidan mucho de no generar más fricciones con Carrió en un momento que ya de por sí está muy delicado, muy tenso, ¿no? Y el vínculo entre ellos daría la impresión de que no han vuelto a hablar, eso fue lo que dijo la propia Carrió, lo cual también es raro, porque en general había mucho diálogo, más de lo que se sabía, conversan, tienen una relación personal, evidentemente hay un resentimiento del vínculo, lo hablábamos creo que el jueves pasado, cuando se produjo ese contacto un poco frío en el acto, en el CCK, cuando fue el acto por las pymes, donde habló Carrió y otra vez le sentó un poco, le marcó el terreno y después hablaba Macri. Eso en gobierno molestó porque era un acto previsto para hacer una agenda positiva de promoción de las pymes y ya Carrió lo llevó otra vez al tema de corrupción. Entonces, en este momento está tirante el vínculo, hay que ver si después recomponen, ¿no? Ahora, Pablo, digo, más allá de lo que generó toda esta situación, porque recordemos que el tema Carlos Menem, vinculándolo o un poco relacionándolo con la expresidenta de la Nación, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, fue lo que despertó esta situación. Pero también el tema de la manipulación de la justicia, según la propia Carrió dice, ¿no? El tema de la investigación por el atentado a la AMIA, son como muchos puntos que a ella la llevaron a este estado de ebullición, parece. Sí, hay algunos que son de vieja data. Hubo un roce fuerte en la unidad de investigación de la AMIA, donde ahí ella vio mal que no se avanzara en la imputación contra dos exfiscales que trabajaban en la causa de AMIA. Eso fue un punto. Eso ya viene de larga data y aparentemente ese fue el inicio del quiebre de la relación con Garabano, a quien Carrió ya venía mencionando en reserva, en términos negativos. Después pasó a la esfera pública cuando él termina de decir esa frase que creía que no era lo ideal que los expresidentes de un país terminaran detenidos. Justo esa semana se estaba produciendo el fallo respecto de la causa Armas por Carlos Menem y estaba dando vueltas al tema de la situación de Cristina Kirchner. En el fondo la cuestión, más allá de los temas puntuales, pues se sumó un tema con la AFIP que se solucionó parcialmente porque ella decía que se había operado sobre la AFIP para que no le enviaran información a la justicia sobre la causa Cuadernos, en particular la situación de Ángelo Calcaterra, el primo de exacto, ex titular de IEXA, ¿no? Entonces igual ella ahí se para, dice, IEXA no es Macri, IEXA es su primo y Franco Macri, ¿no? Sí, pero yo creo que eso, ese esfuerzo intelectual lo venía haciendo hasta que pasó esto. Y ella, la reconstrucción que hace es que ella había pedido por la continuidad de 3 funcionarios, al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli. Cuccioli después se junta con Macri y deciden remover a esos 3 funcionarios. Después finalmente hay 2 de ellos que se quedaron y uno que se fue, pero ella entendió que Macri estaba operando sobre la AFIP para apartar a estas personas que eran las que suministraban información sobre su primo. Y por eso, yo creo que es más por eso que ella dice, perdí la confianza en el presidente en lo que hace a la lucha contra la corrupción. Identificó allí una voluntad de favorecer a su familia, lo cual obviamente es muy delicado, ¿no? Jorge, ya vamos a pasar al tema Moyano, que también hay mucho para desarrollar ahí, pero te quería consultar sobre Carrió, que también tuvo, no me quiero perder esto, una fuerte declaración en el programa en la mesa de Mirta Legrand el sábado de la noche sobre Angelici. En un momento ella dice, y ahí se la vio también bastante enérgica, el presidente sabía desde un primer momento que gobernaba con las mafias del fútbol o conmigo, que tiene que elegir. Exacto. Mirá, muy dura también, en una entrevista que publicamos en el diario a fin de diciembre, terminado el año electoral y en el momento donde te diría que Cambiemos estaba más fortalecido, en una entrevista que publicamos en el diario, ella planteó por primera vez como condicionante, digamos, principal, la continuidad o no de Angelici en el entorno del presidente. Dijo, si Angelici sigue estando ahí, le doy un año, dijo. Si Angelici sigue estando como operador judicial del gobierno, Cambiemos no va a seguir. Ratifica un poco esta idea en las entrevistas de estos últimos días, donde plantea como un límite el rol de Angelici. Hay 2 cuestiones. En primer lugar, Angelici es un operador en la sombra, no tiene un cargo formal, lo cual dificulta mucho el hecho de decir apartarlo, porque el apartamiento no es público, como podría ser apartar a un ministro como Garabano. Lo tenés que apartar de la vida del presidente. Exacto. Pues se lleva muy bien con él. Ahora, el segundo punto tiene que ver con que Angelici
intencionalmente aumentó su exposición pública vinculado con el ámbito judicial. En particular, el martes pasado, cuando había elecciones en el sector de los abogados para elegir al representante que van a tener en el Consejo de la Magistratura, Angelici se mostró públicamente ahí, algo que hace muy pocas veces. Sí. Entonces, demostrando que sigue teniendo incidencia allí. Para Carrió, ese vínculo. En algún momento, si recordás, ella también se sentía muy molesta con el vínculo entre Macri y Arribas, el titular de la AFI, el Servicio de Inteligencia, la Agencia de Inteligencia, porque también vinculaba al mundo del fútbol. La AFI, el sector de inteligencia, históricamente tuvo vinculación con la justicia. Inclusive durante el kirchnerismo hubo denuncias de que desde las ex-CIDE se operaba y se pagaban a los jueces o a fiscales. Entonces siempre el servicio de inteligencia estuvo vinculado al sistema judicial y la cercanía con Macri. Bueno, ahora Arribas no está tan en el candelero, por lo menos en el discurso público de Carrió, pero sí Angelici. Identifica que el negocio del fútbol es un negocio espurio vinculado a las barras. Lo vemos ahora y seguramente lo vamos a tocar con el tema de Moyano. Dice, eso no puede estar vinculado al poder público tal cual ella lo entiende. Y por eso remarca fuertemente esto de Angelici. Es una figura que a Carrió desde hace mucho tiempo la irrita. Pero digo, ahí, a ver, nos puede gustar o no, acá nosotros somos periodistas y simplemente contamos lo que pasa, ¿no? Más allá de lo que uno opine. Pero ella en su momento ya se había expresado con respecto a la impunidad, a la corrupción, a ciertas relaciones personales que tiene el presidente, diciendo a mí no me gustan, tales cosas no me gustan. Digo, lo sigue sosteniendo ahora. Por eso yo en la mesa de Mirta dice, el presidente sabía que no puede estar bien conmigo y con Angelici, y que iba a tener que elegir. Ella tiene como una mirada binaria de Mauricio Macri, de un Macri bueno y un Macri malo. Y dice todo el tiempo, yo al presidente lo adoro. Claro. ¿No? Ella entiende